Marta Burst, esposa de Jorge Martínez, nos recibe en su casa, justo arriba del consultorio médico de nuestro maestro. Todavía se ven los avisos de alternativas médicas. Toco la puerta y me abre Marta. Nos invita a pasar y le voy a hacer estas preguntas. Marta, háblanos de usted. ¿Cómo llegó a Jalapa? Es una larga historia, pero bueno, estaba yo estudiando artes plásticas en San Francisco y en la Universidad de Nebraska y había estado en Washington, D.C. Entonces supe de los sitios arqueológicos aquí en México porque siempre quería ir a Egipto. Vine aquí para ver todo eso y supe que de la escuela de aquí de Jalapa, de artes plásticas. Y entonces, después de ver todos los sitios arqueológicos que quería ver, en casi todo el país, me vine a la escuela aquí, en Jalapa, de artes plásticas, de la universidad. Y pues ahí conocí a Jorge. Muy bien. ¿Y cómo fue la circunstancia? ¿Cómo se conocieron con Jorge? Él estaba ahí como alumno y daba unas clases también. ¿No le leyó la mano? No, en aquel entonces no. Pocos, no. No, a mí nunca me leyó la mano. Todo el mundo leía la mano. Era su práctica, ¿no? Te leo la mano, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo más importante que percibió de Jorge? Cuando lo conocí. Sí, ese impacto. Pues que era muy alegre, que platicaba mucho, que te enseñaba muchas cosas. Yo no hablaba mucho español, ¿no? No entendía casi nada. Pero pues él empezaba a organizar muchas actividades y pues iba a las actividades y a antropología, y como yo estaba interesado en antropología, pues había mucho contacto en aquel entonces con los alumnos de artes plásticas con los de humanidades. Entonces todo se hacía junto, todas las todas las cosas importantes así de ¿cómo se llama? Pues de descubrimientos y fiestas se hacían entre humanidades y incluían artes plásticas. ¿Estamos hablando de los años 70 o 60? 60. Ajá. Y eran pocos alumnos, estaban todavía, bueno, a mí no me tocó con, ay, se me fue su nombre, el maestro que mataron allá en México en lo de 68. Y con el doctor Castañeda. Bringas. ¿Bringas? Sí. Castañeda. Sí. Héctor Castañeda. Bringas. Ajá. Era un activista. Sí, fuerte del Partido Comunista. Sí, pero antes de eso pues era pura pachanga, ¿no? Ahí con humanidades en 68 pues... Es en Juárez, ¿no? Sí, estaba en Juárez la facultad. Y entonces artes plásticas estaba ahí en Rua Bárcenas, ahí a un lado de lo que ahora está Chedraui, sí, del centro. Y estaba la maestra Losilla, Edelmira Losilla, el maestro Mario Rosco Rivera, el maestro Kiyoshi Takahashi, que era mi maestro de escultura. Eran los importantes y pues ahí estaba estudiando, ¿no? Junto con Juan Enríquez Martínez y Conchita García. También. Sí. Pues ellos no estaban muy activos todavía, pero pues después como que se separaron de la escuela y hicieron su camino aparte. Entonces pues había mucha actividad ahí en la escuela con antropología y
artes plásticas. Entonces, ¿ustedes fueron Pláticas. compañeros de estudios con usted y Jorge? ¿Fueron compañeros? Sí. Sí, y él daba clases ya también. Daba clases de dibujo. Cuando no estaba el maestro Mario o alguien que faltaba, daba clases. Marta, específicamente hablemos del trabajo de arte, ¿no? De Jorge, que era pintor, ¿verdad? Sí. Explíqueme qué tipo de tendencias tenía, qué tipo de representaciones hacía. Bueno, hay mucha obra de él en todos lados. Él ayudó a Mario Orozco a pintar ahí en el Palacio Municipal. También ayudó a su maestro, ¿quién te dije? Jael. Ahorita me acuerdo. El que hizo un mural ahí en la Facultad de Leyes. Está todavía el ¿Teodoro mural. Cano? No, Teodoro vino después. Eso fue mucho antes. Se fue su nombre, que lo mataron ahí en 68. También. El maestro. Bueno, ahorita les digo. Y pues su tendencia más fuerte era el muralismo en aquel entonces, aunque pintaba aparte, o sea, particular, sus propios Me dijo, expresiones. sí. Ramón Acebo me decía que había un proyecto de hacer un catálogo de la obra de Jorge. Sí, pero hasta la fecha no lo he visto. Ah, ok. Yo lo veo la semana que entra y le voy a recordar. Bueno, sí. Porque es mucha obra que hay que catalogar, ¿no? Sí, es mucha. Porque él fue un artista muy desprendido, ¿no? Sí, hizo un mural ahí en Coatzacoalcos en el... ¿cómo se llama? Cuando estaba Petróleos Mexicanos ahí abriendo todas las obras que estaban trabajando. Entonces sí, fue a hacer un mural allá. Ahí tengo un proyecto para esa obra que pintó. Marta, ¿y sus tendencias en el arte? ¿También es usted pintora? Soy escultor. Soy escultor, muy bien. Y Ahí está por todos lados tengo. Ahí está otro. Entonces es un momento matrimonio, ¿no? Él pintor y usted escultora. Sí. Bueno, en aquel entonces había que tomar todas las clases todavía, ¿no? Pero pues mi tendencia era la escultura. El fuerte. Una pregunta. ¿Cuándo nace Jorge Martínez? ¿Qué fecha? 5 de abril del 37. 37. En Jalapa, Veracruz. Sí. Él una vez me dijo, y yo nunca lo anoté por sonso, que era como nieto o bisnieto de uno de los héroes de Alcalde y García. Sí. Uy, no tengo las cosas a la mano. ¿Cómo se llamaba? Bueno, su papá era Rubén Martínez, Sí. alcalde. Entonces él estaba allá en la Comisión Agraria, ¿no? Sí. Y trabajaba allá en Tampico, era su base. Y entonces, como toda su familia estuvo involucrado en la revolución y cuánta cosa, pues era muy política la familia, ¿no? Ah, de ahí le venía. Sí, de todo eso. Y él ni lo supo porque estaba muy chiquito cuando estaba pasando todo eso, como Sí. de 12 años, algo así. Y dice que vio a su papá cuando tenía 12 años, que pudo ver y venir a Jalapa. Y es cuando se acuerda de él, ¿no?
pues lo enterraron a su papá aquí en el cementerio y después los pusieron los héroes acá arriba en el cerro y después los volvieron a poner allá en el cementerio y ahora no sabemos dónde está. Tengo, un sobrino de parte de su hermana que sí tiene muchísima información. Que trabaja en el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, Beto. Yo lo trato de ubicar, pero no... Beto Portilla. Beto Portilla. Alberto Portilla Martínez. Está ahí en cementerios, de hecho. Entonces está allá en Palo Verde. Sí está en Palo Verde. Para ir a buscar. Él tiene muchísima información sobre la familia. Él es de mi edad, tendrá 45, 48 años. Sí, está jovencillo. Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Alberto Portilla Martínez. Que es el hijo de la hermana que murió después, ¿no? Sí, porque se fueron Sí. él, su hermana, su sobrina y otro sobrino en el mismo año, así trazas. Marta, ¿cuáles fueron o qué importancia le daba Jorge a la medicina natural o medicina alternativa? Es que él siempre estaba enfermo y entonces buscaba la forma de curarse de otra manera. Y poco a poco fue investigando más y empezamos a ir con el maestro Ferrier. Uno de la Gran Fraternidad. Sergio de la Ferret. Sí. Aquí en Jalitip. Sí. Estaba él y estaba el otro maestro también. Estrada, el maestro Estrada, sí. Y entonces tuvimos muchos, pues íbamos a sus pláticas y nos curaba a los dos. Bueno, curaba a Jorge y por ahí también pasaban energía, ¿no? Y ya me enseñaban a mí cómo darle energía a él, ¿no? Y todo para... Eso fue el comienzo de la medicina naturista fuerte, porque pues fue estudia y iba a pláticas, iba con Marla allá a Guadalajara y a México y a Europa y encontró a un doctor que tenía medicinas que se llaman Reykjavik, que son alemanes. Y entonces entró muy fuerte con el estudio de Reykjavik y tiene un montón de diplomas y certificados y todos los cursos, estudios que hizo sobre medicina natural. ¿Y también estuvo en China? Sí, fue a China, estuvo 2 meses en China, ahí estudiando en el hospital de acupuntura en China y tomó clases con un gran maestro de Qigong también. Es que es genial la historia de Jorge, porque yo me acuerdo de Jorge el bibliotecario, después me encuentro a Jorge el pintor, después al Jorge el médico, ¿no? Y después filósofo. Filósofo. Sí. Yo lo conocí cuando yo tenía 15 años. Ah, qué bien. Sí. ¿A dónde? En el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, con Carlos Antonio Castro y todo, claro, sí. Fernández Panes, sí. Yo ahí lo conozco. Y yo nací en Revolución y 20 de noviembre, en la Cruz de la Misión, fíjate. porque por ahí nació también su familia, sí, ¿no? Sí. Abajo de mi casa. Y sus tías tenían la Las escuela netas, ahí sí. para los niños. Y él estuvo ahí de niño. Sí. Muchísimas cosas, es muchísima información. Qué bueno que está grabando, porque escribirlo no se puede. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros? ¿Cómo fue que Jorge empezó la escuela de naturopatía que hoy lleva su nombre? Por sus propias enfermedades y con conocer al maestro Zúñiga. No, al médico, gurú, ¿cómo se llama? Leandro, no. Ferrer. Sergio de la Ferrer.
de la Ferrer Sí, y a su Estrada. compañero y Estrada. Y con ellos fue cuando empezó ya más fuerte a estudiar, porque primero iba con el doctor Buzo, que estaba ahí en Ávila Camacho, y le enseñó a preparar su homeopatía para curarse, porque siempre tenía tos y estaba mal del pecho. Y entonces, con la filosofía y con la práctica con la homeopatía, se fue haciendo más y más fuerte. Estudiaba todo el tiempo, día y noche estudiaba, ¿no? Nada más despertaba y estaba leyendo, y se acostaba, estaba leyendo en medicina, ¿no? Porque ya la pintura, pues era maestro, ¿no? Sí. Trabajaba en la escuela también como maestro, en la facultad de artes plásticas. Primero era taller, después se volvió facultad y daba clases ahí y está todavía dividido entre talleres y facultad, y entonces él estaba encargado de los talleres. Daba clases también en la facultad al principio y después se quedó ya en los talleres, y pues tienen muchos alumnos que salieron ahí. También fue maestro en el artículo 3º, tengo entendido. Ah, sí, daba clases en artículo En el 3º. bachillerato. Sí. Sí, daba clases por todos. Fue muy activo, ¿no? Súper activo, tenía muchísima energía. Marta, y con respecto a la escuela de naturopatía, la que hoy lleva el nombre de él, que se llama Escuela de Naturopatía, Facultad. la facultad, ¿cómo fue que empezó esta idea? Pues él empezó dando clases aquí, en su oficina. Uh-huh. Entonces fueron siendo pues, como demasiada gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces andaban buscando, pues como venía el maestro Cutulén mucho, pues por medio de él hablaron con el maestro Zúñiga para ver si se podían encontrar un lugar para que diera clases bien en un lugar, o sea, hacer una facultad de medicina naturista. Y eso fue ya no sé, tendrá 10, 15 años tendrá 15 años por lo menos que empezó con esa idea, pero había empezado aquí dando clases con sus pocas personas que les interesaba mucho la medicina naturista. Y como él manejaba todos los aspectos del naturismo, o sea, hierbas, homeopatía, medicina, pues de todo el mundo, y aparte pues o sea, terapias chinas y cosas así. Jorge escribió. No le daba tiempo de escribir, No. todo el tiempo estaba ley. Escribió, pero muy poco sobre lo que estaba haciendo. Daba clases, hablaba, daba conferencias y unas se grabaron, pero los grabaron las personas que iban, y yo tenía unas grabaciones, pero no sé dónde quedaron. Tengo que buscar dónde están esas grabaciones de sus conferencias sobre medicina. Porque antes, pues en artes plásticas, pues, daba clases de arte, ¿no? Todo el tiempo. Era maestro así, innato. Y también, estudiado, pero daba muchas clases. Él contaba mucho de un viaje que realizó desde Jalapa a Estados Unidos en un Volkswagen. Sí, eso fue familia. Es una aventura muy bonita, ¿no? Agarrar tu bochito y... Nos fuimos ¿Y hasta qué parte de Estados Unidos fueron? a Nebraska. A Nebraska. ¿Omaha? No, cerca. Cerca de Omaha. Sí. Pero es una aventura que él contaba muy seguido de
Se impresionó. Sí. Pero imagínate la manejada, las carreteras que no eran tan buenas como ahora. Nos fuimos por la costa y ya después, pues por el centro de Estados Unidos, ¿no? ¿Fueron por Tamaulipas? Hacia el norte. Sí. A mí sí me gustaba porque era escuchar al Jorge el aventurero, ¿no? Sí. Sí. Y estuvimos allá y dio clases en la escuela allá. Bueno, en una high school allá a los estudiantes de prepa de artes plásticas. Porque todavía no estaba muy aceptada la medicina natural. Entonces, pues por ahí curaba a los chavos y a los maestros con su medicina, pero no podía dar clases de eso allá. Ahora sí ya lo aceptaron, pero no, en aquel entonces no. Y mi hijo estaba muy chiquito. Bueno, primero fuimos solos, él y yo, pero después esa aventura fue con mi hijo. Estaba chico, tenía como 3 años. Marta, hablemos de Jorge como esposo y padre. ¿Cómo era él? Pues era muy buen padre, tenía mucho que hacer, pero pues quería muchísimo a sus hijos y les daba todo lo que necesitaban. Y siempre estaba pendiente de ellos para que tuvieran una buena educación. Mi hijo tiene un buen trabajo, mi hija también. Trabajan mucho. Tienen el ejemplo, ¿no? Sí. Jorge era un sanador y un hombre de medicina. Su desaparición física nos llenó de nostalgia y sorpresa a muchas personas. Yo sé que esto es difícil, pero ¿cómo fueron los últimos días de Jorge? Antes de morir, Sí. muy feos. Muy feos. Porque él no pensaba, bueno, no sé, no pensaba que estaba tan grave. Y pues de momento se puso muy mal, más mal y más mal, y pues duró muy poquito. Supongo que él estaba tomando sus tratamientos. Bueno, sé que estaba tomando sus tratamientos y otros de otros doctores naturistas, pero él también comentó que fue un error no ver un análisis antes para ver qué cosa. Pero digamos, cuando ya estaba muy mal, pues ya no había remedio. Entonces fue así muy doloroso, pero duró poco tiempo. Que fue de marzo a junio, ¿verdad? Sí. 3 meses. Sí, primero estaba mal, pero después se puso ya muy mal. Y pues puros drogas para no sentir el dolor y eso. Estaba con oxígeno y todo. Fue así como... Y o sea, ya era tarde. Ya era tarde para hacer algo, para quitar ese cáncer. Bueno, él toda la vida estaba enfermo del estómago. Entonces, yo creo que no lo tomó mucho en cuenta porque siempre estaba enfermo del estómago y seguía más enfermo del estómago. Pero lo que se podía ver solamente era operar y quitar el estómago. Y un tío abuelo mío le quitaron todo el estómago, nada más dejaron así un cachito de estómago y le volvió a crecer el estómago y se compuso. Y él conoció a ese tío mío, pero pues todos tenemos esa pregunta que ¿por qué no le hizo caso antes, no? Yo creo que
ya era su hora, ¿no? Sí, yo ya era creo, sí. su Pero momento. sí, se podía haber quitado todo el estómago y Sí. se le volvía a crecer. Pero no tenía tiempo o por tantas cosas que estaba haciendo. Yo supongo que eso era su manera de pensar, ¿no? Porque cuando ya se hizo un análisis de cómo estaba, pues ya era tarde. Es aquí donde interviene Fallín, ¿no? Fallín, desde que se enfermó, estaba A pie. aquí. Sí. Sí. Se quedaba aquí en la casa. Un segundito que voy a hacer este es el número 1, es que es cada 25 minutos y no quedan muy cargados los